Muy buenas tardes a esta nueva entrega del programa Teatro Crítico. El título que hemos decidido poner para este Teatro Crítico es el siguiente. Expulsan a un profesor por decir que solo existen dos sexos. Quizá a muchos de ustedes pues ya les suene, pues porque ha salido en algunos medios de comunicación, no en muchos. En OK Diario, la COPE se ha hecho eco de ello, y bueno, en Internet, en algún otro medio de comunicación, pero tampoco ha tenido tanto predicamento en los más importantes. El título que elegimos es porque no se nos ha ocurrido otro y hemos tirado de lo mismo que había titulado los de OK Diario, para que se hagan una idea. Lo que pone OK Diario es el maestro echado por enseñar que hay dos sexos. Y luego decía el señor el maestro, el profesor, es como si me juzgan por decir que la Tierra es redonda. Bien, bueno, pues para hablar de estas cuestiones, hoy están en Teatro Crítico José María Fernández González. ¿Qué tal, Chema? Ay, muy bien, ¿y vosotros? Bien, bien también. José María Fernández González es de la Fundación Gustavo Bueno, es legista, además de oficio, y también miembro pues, de la investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno. También con nosotros está Íñigo Ngay de Felipe. ¿Qué tal, Íñigo? Hola, muy bien. Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Íñigo Ngay también es investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno, profesor de filosofía en la Universidad de Deusto. Y bueno, igual que Chema, pues ha escrito artículos que están publicados en el Catoblepas y en el Basilisco, igual que el que les habla ahora, José Luis Pozo Farnés, que también es profesor de filosofía e investigador asociado de la Fundación. Bien, pues para hablar de este tema estamos aquí los tres, sin olvidar que entre bambalinas virtuales, como siempre, tenemos a la imprescindible Marí Lavandera, que desde aquí le doy las gracias porque casi nunca hablamos de ella por eso, porque está preocupada de que todo salga bien. Bien, como les decía, esta es la cuestión de la que queremos tratar hoy, ¿no? Pues de esta noticia que ha salido en algunos medios de comunicación sobre la expulsión de su centro de trabajo de este profesor. Bien, bueno, antes de nada, ¿no? Les quiero decir que desde Teatro Crítico hemos tratado de que estuviera con nosotros el profesor Jesús Luis Barrón López. No teníamos forma de contactar directamente con él y entonces en OK Diario pues ponía en uno de sus párrafos que los que iban a llevarle el caso por vía legal era la Asociación de Abogados Católicos, Abogados Cristianos, no recuerdo. Nos pusimos en contacto con ellos, pero la verdad es que no ha sido fructífero, porque la excusa que nos han dado es que Jesús Luis Barrón tenía muchos compromisos, que había muchos que demandaban pues sus explicaciones y que, bueno, que nosotros estábamos a la cola, pero esto ya hace 6 días que tratamos de contactar con él, pero no está con nosotros, como pueden ver. Entonces, de cara a que todos ustedes, los que están escuchándonos ahora, sepan de qué va esta cuestión y por qué la hemos elegido para tratar el tema de fondo que está detrás de la expulsión de este señor y de los argumentos que tienen los que le expulsan. Pues bueno, pues para que ustedes se hagan a la idea, ¿no? de estas cuestiones, les voy a poner antecedentes con lo que hemos leído en OK Diario. Bueno, también en la COPE, ¿no? Han dicho algunas cosas, pero bueno, OK Diario ha sido bastante exhaustivo. Jesús Luis Barrón López es profesor desde hace 25 años. Profesor, no sé si será maestro o profesor, eso no lo aclaran, pero lleva 25 años impartiendo clases. Este curso había caído, por así decir, en un instituto que es de Alcalá de Henares, el IES Complutense. Se llama Instituto de Educación Secundaria Complutense. Muy adecuado para Alcalá de Henares, por otra parte. Bueno, este
Este curso, pues, le tocaría dar los grupos que fuera. El caso es que tenía un grupo de primero de la ESO y este profesor es profesor de biología y geología. Bueno, pues en el periódico podemos leer los siguientes, ¿no? Que nada más empezar el curso, pues este profesor observó que en horario lectivo, pues que se impartían una serie de charlas, no por profesores del centro, sobre ideología de género. A mí no me extraña nada, yo trabajo en un instituto y la verdad es que se dan este tipo de charlas externas, se dan en el instituto y algunas tienen que ver con sexualidad. Yo he estado presente en algunas de esas charlas, o sea que no es de extrañar lo que este hombre observó. Y bueno, pues entra en detalle diciendo que utilizaban pues, para dar la charla pues, dibujos, prácticas, vídeos, pues que no le parecían pues, adecuados a él, ¿no? Bien, y que además pues, le preocupaba que los padres no tuvieran conocimiento del contenido de estas charlas, ¿no? Que les daban a los jóvenes del instituto. Bien. Es más, Barrón, según leemos en OK Diario, acude a la dirección del centro para decir que quizá los contenidos de estos conferenciantes, de estos señores que fuera del claustro de profesores, o sea, externos, pues estaban impartiendo a los alumnos del instituto. Y al parecer, en vez de conseguir pues, que la directiva de ese centro pues, tuviera un poco o pusiera ojo a visor a lo que se decía, pues parece que se predispusieron contra él. Esto es lo que dice el señor Barrón, ¿verdad? Bien. Añade que la directora del centro, esto es palabras de Barrón, está influenciada por ideologías feministas y de género. Bien. El caso es que en abril, el mes de abril, hace 3 meses, 4 meses, ¿no? Barrón pide permiso a la directiva del centro porque él quiere dar una de estas charlas en primero de la ESO, a uno de sus grupos, parece ser, o no sé, o a alumnos de primero de la ESO, aunque no sean suyos. Y parece ser que se lo dan, le dan este permiso, cosa un poco rara, ¿no? Porque, bueno, no es rara. Si fuera para su clase, la clase que imparte, pues no tendría por qué decir nada. Si pidió que fueran alumnos de otros grupos de primero, pues sí, desde luego que hay que pedir permiso. Ahí también Barrón señala que lo que iba a decir estaba ajustado a lo que hay que explicar en primero de la ESO dentro de la asignatura de biología. Bien. ¿Qué es lo que dice que dijo? ¿Qué es lo que dice que dijo en esa charla, conferencia sobre sexualidad? Pues esto es lo que señala directamente, textualmente, según él, a los de OK Diario, que las personas transexuales pueden cambiar sus genitales mediante operaciones, pero que genéticamente continuarán con sus cromosomas, con los cromosomas con los que han nacido. Si el señor transexual, bueno, esto ya se lo digo yo, el señor transexual que decide hacerse una chica trans, vamos a decir, hacerse chica, pues aunque sea una chica trans después de la operación que se haga, pues seguirá teniendo cromosomas XX. Y viceversa, si la señora, la mujer decide hacerse trans masculino, pues seguirá teniendo cromosomas XL. Estas son las cuestiones que dijo a los alumnos de primero, ¿no? ¿Qué sucedió después? Solo dice que dijo esto es lo que aparece en la prensa. Yo no estoy diciendo nada más que lo que he podido leer y para que ustedes estén al tanto de la excusa pues, que nosotros vamos a tener para hablar de estas cuestiones tan interesantes, ¿verdad? Que son la de los sexos y los géneros y la ideología de género. Bueno, en primer lugar, la directora del centro parece ser que amonestó a Barrón porque los padres de algunos alumnos de primero de la ESO, de esos alumnos que habían estado allí presentes, pues se quejaron a la dirección y entonces la dirección amonesta a Barrón. Bien, entonces él dice la frase esa que hemos leído al principio, ¿no? Es como si se me juzgara por decir que la Tierra es redonda, que se me juzgue por decir que hay solo 2 sexos, es como que me juzguen por decir que la Tierra es redonda. Segundo momento del caso,
una reunión pues ya más delicada, porque le convocan a estar con inspección. En este caso, el inspector, en este caso inspectora, acude al centro y tiene una reunión se supone con la directora y con Barrón, del cual Barrón dice a OK Diario que es un encuentro tenso y en el que se le acusa de que había dicho, de decir cosas que él señala que no había dicho nunca y que jamás diría a los alumnos de 12 años, ¿no? Bueno, yo me lo imagino en la reunión. Estos dicen que dijo tal cosa, él dice que no dijo lo que dicen que dijo. Bueno, eso que pasa en este tipo de reuniones, ¿verdad? Bueno, pues así está la cosa hasta que días después, el 31 de mayo, le dan un sobrecerrado y en ese sobrecerrado se incluye una sanción, ¿eh? Una sanción. Y la sanción es, pues, por la causa porque es persona non grata para menores de edad. Y esto está entrecomillado. Supongo que esto los de OK Diario lo habrán leído y todo, ¿no? Barrón es persona non grata para menores de edad, decía según parece esa carta. Y se le imponen 6 meses de sanción de empleo, 6 meses sin poder dar clase a ningún grupo, vamos a no pisar el instituto. Y una reducción de sueldo, no es que dejen de pagarle, pero sí, al parecer hay una reunión de sueldo, una reducción de sueldo pues, importante, porque dejan de pagarle complementos y al parecer también dejan de pagar la seguridad social. Bien. Bueno, este es el punto de vista del señor Barrón, ¿verdad? Que publica OK Diario, pero OK Diario también señala lo que sabe de lo que defiende la otra parte. Y no solo la directora, sino también pues, la Consejería, Recursos Humanos de la Consejería de Educación de Madrid y el propio consejero. Bien. Bueno, vamos a ver lo que dice Recursos Humanos. Recursos Humanos dice lo siguiente, que ante los alumnos de primero, este profesor ha hecho comentarios sobre diferentes orientaciones, bueno, comentarios homófobos, directamente, homófobos, racistas y machistas, y que mostró en sus comentarios desprecio por grupos de distinta naturaleza. Parece ser que es literal lo que dice Recursos Humanos. Y algo que es muy delicado, bueno, por lo menos a mí me hace temblar, que dice lo siguiente, que aplicó criterios de enseñanza no acordes a lo indicado en la programación didáctica. Y ya les digo yo que eso es para echarse a temblar, porque para que ustedes me entiendan si no son enseñantes, una programación es una especie de ficción burocrática que desde luego que quizá 90 de cada 100, 5 de cada 100 o 6 de cada 100 se ajustan bastante a lo que luego va a pasar en el aula, pero el resto no. El resto no. La programación es una especie de eso, de documento obligatorio, constante, de todos los años que hay que revisar, pero que no sirve para nada. ¿De acuerdo? Pero que si hay una reclamación, por ejemplo, de un chaval, como el chaval reclame y lo que reclame no está apuntado en la programación, pues en fin, que los recursos suelen salir adelante. En este caso, si lo que dijo el profesor pues no se ajusta a estos criterios de enseñanza, que son totalmente ambiguos porque se habla pues, de ideas muy vagas y generales, entonces pues por este lado le van a dar. Ya veremos. Bien, ya veremos lo que pasa, pero lo de la programación es siempre la bestia negra del profesorado. Bueno, vamos al asunto. Bueno, ya les he dicho que Barrón acude a abogados cristianos y tal. Bueno, pero vamos a la Consejería de Educación. El consejero de Educación, el señor Enrique Osorio, también afirma, y esto lo señala, lo dice OK Diario, que se le ha abierto un expediente disciplinario y vuelve a incidir en que las enseñanzas de esa conferencia no eran acordes con el currículo. O sea, se van siempre a la cuestión legal de la programación. Bien. Y luego también señala algo que me llama, que vamos, que es de risa. Dice Osorio, nosotros no queremos ningún tipo de adoctrinamiento. Bueno, esto es para echarse a reír, porque yo me quedo ojoplático, ¿no? Solo para que
vean que el adoctrinamiento es una cosa constante en los alumnos y además que tampoco es que no deje de ser necesaria, pues para que haya orden político, porque en el instituto, pues en las clases de filosofía, de ciudadanía, pues se les enseña lo que es la democracia, por qué son importantes los partidos, por qué se vota, todo ese tipo de cosas son pues doctrina, son ideas, lo que se explica, y no solo en las clases de filosofía o de ética, sino que las ideas las transmiten en general todos los profesores. Hay un adoctrinamiento inmediato en las clases de filosofía o las anteriores de ciudadanía, inmediato en otras asignaturas. Incluso podríamos decir en otro tipo de ideas, en la asignatura de ciencias del mundo contemporáneo. Ahí también hay doctrinas, ¿no? Para decirnos cómo es el mundo, que desde luego que sobrepasan, ¿no?, lo que realmente sabe la ciencia, y por tanto son ideas, ¿no?, doctrinas, enlazamiento de ideas. Bueno, por otro lado, lo último ya que les quiero comentar es lo que dice la directora del centro, Ilenia Mejías Chico. Pues más o menos viene a decir lo mismo, ¿no? Dice lo mismo, no les voy a repetir porque es lo mismo que han dicho desde Recursos Humanos y desde la concejalía, iba a decir, y desde el consejero, ¿verdad? Pero quiero incidir solo en una frase de la directora. La siguiente, dice que dentro de mis funciones y mis competencias siempre haré todo lo posible para que mis alumnos se sientan libres de expresar sus emociones y pensamientos. Yo la verdad es que yo me hago cruces, ¿no?, ante afirmaciones de este tipo. Yo no sé a qué se refiere con los pensamientos de los alumnos. ¿Será que piensan algunos que hay más de dos sexos o cualquier otro pensamiento? Supongo que los pensamientos que tengan, que se tendrán que expresar mediante palabras, lo que aprenden en clase, pues tendrá que ajustarse a los contenidos y, en fin, esto de las emociones y los pensamientos es algo que tiene mucho que ver con las cuestiones que vamos a tratar ahora, y que son lo que ahora a nosotros más nos interesa, ¿no? El caso del señor Barrón nos sirve de pretexto para expresar, pues, lo que desde del materialismo filosófico, pues podemos decir de la ideología de género y de esas emociones y esos pensamientos transmitidos ideológicamente, aunque diga el consejero de turno que no se adoctrina en los institutos. Bueno, disculpen que me he alargado un poco, pero era para situar el tema a tratar. Y como tenemos un abogado entre nosotros, que ya se lo he presentado, José María, pues le voy a pasar primero la palabra a él y luego, una vez que termine José María, pues Íñigo habla después. Pues adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, estoy de acuerdo con la introducción que has hecho. Voy a hacer una pequeña referencia, introducir un elemento más en esa introducción muy, muy leve, porque no merece la pena discutir ya sobre esos hechos que todavía no están del todo aclarados, sino sobre las ideas que hay detrás de todos estos fenómenos de los que estamos hablando, ¿no? En cuanto al tratamiento jurídico, por experiencia personal, los expedientes disciplinarios no son de lo que más seguridad jurídica ofrece, hablando en estos términos, porque para empezar hay que ver quién denuncia, qué denuncia y por qué denuncia, y si denuncia por sí mismo o denuncia inducido, amparado por otras personas. Porque claro, a veces estaría hablando probablemente a chicos de 14, 16 años cuyos conocimientos al respecto son bastante limitados. Y entonces habrá que ver si hubo efectivamente esas denuncias, quiénes la hicieron y todas esas circunstancias. Pero bueno, cerrando ya el capítulo no, hay otra cuestión más, es que normalmente en la inspección, yo tengo experiencia de expedientes disciplinarios de esos, normalmente se manda un inspector para observar las clases, a ver qué es lo que se dice en el lugar, es decir, no dice el consejero que no se ajusta lo que explica, no se ajusta a las directrices del curso, sino que tiene que ser un inspector y parece que no fue ningún inspector a ver las clases esas.
¿qué es lo que veo yo ahí detrás? Hay una serie, digamos, hay unos conflictos que hay algunos de tipo jurídico, pero hay otros que son de tipo filosófico. Lo de tipo jurídico, dejando a un lado esto que acabamos de decir, estaría en el aspecto constitucional del artículo 27 de la Constitución Europea, de la Constitución Española, y también el artículo 13 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que son coincidentes en cuanto que dicen que los padres tienen derecho a vigilar para que la educación de sus hijos sea acorde con sus ideas filosóficas, religiosas, morales, etcétera, ¿no? Ahí hay una coincidencia. Y además está como derecho fundamental, mientras que los derechos relativos a lo que llamamos ese campo del género son derechos legales no constitucionales. Hay un conflicto entre, digamos, el derecho constitucional y el derecho positivo realmente existente, porque la Constitución no habla de esa pluralidad de géneros, habla del hombre y mujer expresamente. Entonces, ya hay un problema ahí bastante, a mi manera de ver, importante, ¿no? Ya es un conflicto de derechos entre dos ámbitos de derechos que chocan en un caso concreto, ¿no? Pero eso nos conduce a un segundo conflicto que ya está implícito en lo que acabo de decir, es el conflicto moral y derecho. Es otra cuestión que en muchos campos de estos que estamos hablando están en plena dialéctica, ¿no? Y después ya hay otro conflicto más filosófico que sería el conflicto de ciencia y moral, y ciencia y subjetivismo o conciencia, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso se está saliendo a relucir ahora con este tipo de leyes que están saliendo, las leyes de trans, las leyes de autodeterminación de género, etcétera. Estas cuestiones están poniéndose sobre la mesa y es evidente que de una forma u otra la gente se siente concernida por los problemas estos. En este caso yo creo que ahí, desde el punto de vista jurídico, yo pondría énfasis en ese conflicto que acabo de decir, entre los derechos que están constitucionalizados, como es digamos, el papel de la familia a la hora de elegir el centro que explique de acuerdo con sus ideas de morales, religiosas, filosóficas, etcétera, y el derecho positivo que puede establecer unos nuevos derechos que no son los reconocidos en la Constitución. Y yo creo que aquí es uno de los problemas graves políticos que hay, no solamente en España, se está viendo en más países, ¿no? Entonces, sobre todo alrededor de todo eso, lo que llaman política de género, que aquí en España entra en conflicto con la palabra género con la palabra sexo. Quizá vosotros, sobre todo Íñigo, esta diferenciación la hará muy bien, pienso yo. Y bueno, esta es la primera intervención mía para situar desde mi punto de vista los problemas que veo aquí. Muy bien, gracias, Chema. Pues Íñigo, tienes tú el micrófono. Bueno, pues agradezco mucho desde luego la invitación al programa y la presentación que ha hecho Joséchu, y también la presentación ahora clasificatoria de los diferentes niveles a los que se mueven los conflictos propios de este caso, que acaba de hacer también Chema, ¿no? Y entonces yo voy a inclinarme, pues, por empezar, por comentar, a pesar de que no es el tema principal, como ha advertido Joséchu, ¿no? Pero por comentar el problema del señor Barrón. Pero quería comentar las palabras que ha hecho Barrón en esta especie de alegato en su defensa, ¿no? Dice que le condenen por esto es como condenarle por decir que la Tierra es redonda, ¿no? Pues bueno, vamos a empezar por ahí. Y efectivamente, desde el punto de vista, por ejemplo, de la geodesia, decir que la Tierra es redonda es una afirmación que es solo aproximadamente verdadera, porque es ambigua.
¿Por qué? Pues porque la palabra, el adjetivo redondo y el sustantivo relacionado redondel no son términos geométricos, son términos fenoménicos, geométricamente ambiguos. Y entonces, si por redondo se entienden muchas cosas, si se entiende, por ejemplo, una esfera perfecta, que es lo que decía Aristarco de Samos o Aristóteles, pues eso desde el punto de vista geodésico es falso. La Tierra no es una esfera. Y esto pues es la típica polémica entre los cartesianos y los newtonianos en el siglo XVIII con las expediciones a Laponia, con la expedición luego de Jorge Juan y Antonio Ulloa para medir un arco del meridiano en el Perú, etc. Y entonces la Tierra, ¿qué forma geométrica tiene? Desde luego no es una esfera, más bien es un esferoide oblato de revolución o lo que fuese, ¿verdad? Y ahora, aplicando esto al caso de la biología, decir que solo hay dos sexos, desde el punto de vista categorial, pues yo lo siento por el señor Barrón, pero tampoco es exacto. ¿Por qué? Pues porque sí es verdad que la dotación cromosómica cariotípica XY, XX es este binarismo, ¿no? Es la más característica, etcétera, pero después nos encontramos con un espectro muy amplio que en biología, bueno, sobre todo en biomedicina, se llaman los trastornos de desarrollo sexual, que no es una condición, son muchas condiciones muy diversas, ¿no? Lo que antes se llamaba hermafroditismo, pero en fin, hoy en día los médicos evitan esta palabra y es más bien el intersexo, la intersexualidad, ¿no? Que hay de muchos tipos, hay intersexualidad 46 por el cromosoma 46XX, intersexualidad 46XY, después hay la intersexualidad gonadal verdadera y todas ellas pues tienen diferentes manifestaciones fenotípicas, que sobre todo suelen consistir, por ejemplo, pues en la discrepancia entre las gónadas o los genitales internos y los externos, o por la presencia de genitales ambiguos con tejido tanto testicular como ovárico, o por la presencia, qué sé yo, de genitales aberrantes, de micropenes, lo que fuese, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos casos de intersexo, pues que además responden a etiologías muy diversas desde el punto de vista de la etiopatogénesis, de la nosología, puede ser por trastornos, bueno, por causas genéticas, pero en otros casos también es por causas ambientales o por causas mixtas, epigenéticas, etcétera, por ambientes tóxicos durante el embarazo o lo que fuese. Y entonces, claro, esto, pues naturalmente estos dos casos de intersexo, pues no coinciden propiamente con, fenotípicamente al menos, el cariotipo sí, pero fenotípicamente pueden no, a veces no, porque a veces puede faltar un cromosoma X en el XX o etcétera. Pero generalmente el cariotipo coincide, pero después el fenotipo no. Y entonces, ¿qué decir de esto? Pues efectivamente esto parece que hace matizar un poco la afirmación del señor Barrón, por supuesto. Ahora, también es verdad que muy poco, porque aquí lo importante también es la frecuencia y desde el punto de vista de la prevalencia de estas enfermedades, pues no hay, vamos, los datos más aproximados que tenemos, pues ahí me tomo la molestia y parece ser, vamos, hay un artículo en la Journal of Sex Research del año 2002 a cargo de un profesor llamado Leonard Sachs, titulado How Common is Intersex, cómo de común es el intersex, que dice que es que la frecuencia relativa es de 2 casos por cada 10.000 nacimientos. Pero luego hay datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud que dice que es entre el 2% de la población mundial, ¿no? Ahora bien, por tanto, efectivamente no son casos muy frecuentes. Desde el punto de vista biológico, estos casos de intersexualidad resultan desde luego muy interesantes por sus características de desarrollo, por sus características genéticas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, desde el punto de vista, y todos estos componentes de los que estoy hablando son componentes puramente phi, que decimos nosotros, es decir, son componentes puramente físicos, biológicos, por así decirlo, biológicos. Es decir, que no son antropológicos. Ahora bien, claro, naturalmente, los componentes phi y los pi, que dice Gustavo Bueno en muchos lugares, pero sobre todo en su artículo sobre el concepto del espacio antropológico, están necesariamente siempre entreverados, no se pueden disociar por completo, porque si los disociamos nos salimos del campo de la antropología y nos vamos o bien al de la zoología estricta o bien al de la metafísica, ¿no? Y entonces, o la geometría o lo que fuese. Y entonces resulta, como quiera que están entreverados, pues entonces, naturalmente, estos casos de intersexualidad, desde el punto de vista biológico, no, pero desde el punto de vista médico se ven como una anomalía.
se ven como una anomalía en relación a qué? Pues en relación, por supuesto, a una norma, porque la propia palabra anomalía, ¿verdad? Anómalo, el adjetivo anómalo presupone el nomos, la norma, ¿no? No puede haber desviación de la norma si no hay norma. Y por eso la medicina es un arte, una ciencia, una tecnociencia, o lo que se quiere decir. En fin, el estatuto nosológico de la medicina no es un problema en el que nos vamos a meter ahora, ¿no? Pero es una tecnología porque una tecnología que presupone a su vez muchas ciencias, entre otras la biología, pero también la psicología, la fisiología, etcétera, que presupone siempre un componente normativo. Y ese componente normativo, este sí que no es biológico, este es antropológico. Y entonces, ¿cuál es el componente normativo respecto del cual cabe decir que los casos de intersexo son desviaciones de esta norma? Pues vamos, yo aquí me acojo a un diagnóstico de Iván Vélez en un artículo en Basilisco que se llama El hombre perfecto. No me refiero a Iván Vélez con lo del hombre perfecto, aunque se aproxima, me refiero a su artículo. ¿Y cuál es el canon? El canon es el canon de Policleto, por ejemplo, el doríforo. Y el otro canon podría ser, ya dicho, el canon de Policleto podría ser la Venus de Nido, el canon de Praxíteles, vamos a decirlo así. La Venus de Nido por un lado y el canon de Policleto por otro. Y esos son los cánones biomédicos que permiten, desde el punto de vista de la medicina, que es una disciplina, como digo, esencialmente normativa porque es tecnológica, ¿verdad? Que permiten determinar el intersexo como una anomalía. Ahora bien, al margen de estas determinaciones biológicas, pues naturalmente, por supuesto, resulta que después, en el campo de la antropología cultural, por ejemplo, de la etnología, pues nos encontramos también con una casuística muy, muy prolija con respecto pues, a las diferencias entre sexos distintos o géneros distintos. ¿Por qué digo muy prolija? Pues porque efectivamente el papel respectivo de las mujeres y de los hombres varía mucho en función de la estructura de la sociedad, ¿no? De la sociedad, cuando nos atenemos a sociedades bárbaras, por ejemplo, con esto por supuesto, lo de bárbaras hoy en día no es políticamente correcto, por supuesto, pero no estoy aquí haciendo ninguna valoración. Bárbaras por su estructura, según la tesis de Gustavo Bueno en Etnología y Utopía, ¿verdad? Por su estructura distributiva, vamos a decirlo así. Entonces, cuando nos encontramos entre sociedades bárbaras, pues el rol de las mujeres y de los hombres es muy diverso entre sí. Los sistemas de roles estatus, que dirían los sociólogos. ¿Por qué? Pues porque depende, por ejemplo, de las relaciones de parentesco, depende de los sistemas de filiación, si son matrilineales, patrilineales, de los sistemas de residencia, si son patrilocales, neofocales o lo que fuese, ¿no? Y entonces nos encontramos, o de los sistemas de matrimonio, si son monógamos o por el contrario polígamos, sean poliándricos o poligínicos, etc. Y entonces resulta que efectivamente en esta enorme variedad pues nos encontramos también con una casuística muy variada. Nos encontramos sin duda con un sistema de roles estatus asociado a los hombres en general, otro a las mujeres, pero después pues con múltiples situaciones mucho más ambiguas de determinar. Por ejemplo, en los países musulmanes actualmente, en Irán, etcétera, y esto ya no son sociedades bárbaras, pero en fin, sociedades civilizadas, pero en Irán o en Arabia Saudí, pues las diplomáticas extranjeras se les suelen asignar un estatus legal que es hombres honorarios. ¿Por qué? Porque si no, no se les permitiría interactuar políticamente, ¿no? Igual que en la Alemania nazi, a algunos judíos se les dio el estatuto de arios honorarios. Entonces, se les considera hombres a todos los efectos. Pero también en otras sociedades preestatales, en Melanesia, en Papúa, en Nueva Guinea, y entre los Zande, que estudió Evans Pritchard, pues nos encontramos con instituciones de travestismo ritualizado, de género cruzado, de esposas muchacho. Evans Pritchard describió entre los Zande un sistema muy curioso de entrenamiento para el matrimonio, en el cual antes del matrimonio a los soldados se les daban una esposa muchacho para que practicase, ¿no? Y luego a la esposa muchacho, cuando se convirtiese en un guerrero, también se le daba otra esposa muchacho, etcétera, antes de casarse. Qué sé yo, en los Zambia era muy común que a los muchachos en el proceso de masculinización cultural se les mantuviese un estado pues prácticamente de homosexualidad ritual en el que practicaban felaciones a hombres más mayores que ellos hasta que cumplían ellos 15 años o lo que fuese. Por lo tanto, nos encontramos con situaciones ambiguas. Y esta ambigüedad que hace que efectivamente las determinaciones biológicas, phi, y las determinaciones culturales del sexo y del género estén parcialmente conectadas, pero parcialmente desconectadas entre sí, yo creo que es el fulcro de verdad de la ideología de género.
La ideología de género no es un delirio por completo. Nos puede parecer efectivamente equívoco, erróneo, y me lo parece a mí, pero en muchos sentidos, el constructivismo social, etcétera, exagerado, pero no es un delirio completo. Tiene un fulcro de verdad como lo tiene todo en general. ¿Y cuál es el fulcro de verdad? Pues esta desconexión parcial entre la biología y la cultura. Es una desconexión solamente parcial porque efectivamente, porque no es total, porque hay entreveramientos múltiples de muchos tipos, ¿no? Y entonces, pues, naturalmente yo creo que aquí lo más materialista que se puede decir, por decir algo, es que las diferencias de poder relativas entre hombres y mujeres en todas las sociedades políticas, en todas las sociedades, sean civilizadas o sean bárbaras o lo que fuese, pues no se deben a no se deben a la ideología de género, no se deben a la ideología machista, por ejemplo, no se deben a eso. Ni tampoco se deben a la mentalidad opresora, ni a ninguna, ni al diablo, ni a ninguna gañaza metafísica, ¿no? Sino a qué se deben? Pues se deben a que sencillamente en el momento de formación de la sociedad política, pongámonos en el neolítico, ¿no? La revolución neolítica de Gordon Child, cuando aparecen los estados prístinos y antes todavía por los primeros asentamientos en Jericó, en Çatalhöyük, en Turquía, donde fuese, ¿no? En el momento de apropiación originaria del territorio, que efectivamente es lo que constituye el núcleo de una sociedad política a través de la anamorfosis de los componentes de la sociedad natural y que después se va efectivamente este núcleo viendo envuelto por un cuerpo en crecimiento en las capas conjuntivas, lo que ya sabemos, ¿no? Cortical y basal. Esa apropiación original del territorio en el neolítico se hace a través de ¿qué? Pues a través de lo que se puede hacer, a través del enfrentamiento constante con otros seres humanos que están fuera de ese territorio en su entorno y que quieren penetrar también en él. ¿Y cómo se defienden las murallas? Pues a través de una tecnología armamentística que evidentemente en el propio origen de la sociedad política es una tecnología armamentística que se basa en la fuerza muscular de los soldados. Y entonces, efectivamente, como quiera que la fuerza muscular estadísticamente pues es mayor en los hombres que en las mujeres por razones que tienen que ver pues, con la secreción de testosterona, etcétera, etcétera, pues entonces evidentemente eso pone a las mujeres en condiciones de inferioridad, naturalmente. Bueno, ¿qué ocurre? Pues ocurre que con el desarrollo tecnológico y científico, etcétera, la mayor parte de los ejércitos hoy en día, pongamos por caso el ejército de Israel, el ejército de España, el ejército de Estados Unidos, mucho más, etcétera, pues hace que esa diferencia muscular asociada al poder militar sea un componente arcaico de nuestra cultura, porque hoy en día da igual, efectivamente da igual, ¿verdad? Con el armamento contemporáneo da exactamente lo mismo. Y por tanto, efectivamente, esos patrones de discriminación o de disimetría de poder pues son componentes arcaicos, por supuesto, pero que están, sin embargo, persistentes todavía en nuestra cultura como una resistencia, ¿no? Antropológica. Yo creo que irían por ahí los tiros así, al menos en mi intervención inicial. Bueno, y ya simplemente para terminar, ¿no? Ahora con la promulgación de la ley trans y de la identidad de género, pues quizás se haga más complicado, o no, quiero decir, todavía más posible, más plausible, más probable que profesores como el profesor Barrón se vean envueltos en problemas legales por decir lo que ha dicho el profesor Barrón en sus clases de biología. Ahora bien, tenemos en cuenta lo siguiente: el derecho es una categoría científica, vamos a decirlo así, o como se quiera llamar, y la biología es una categoría científica. Y entonces, en esta situación de conflicto posible, como ha determinado muy bien Chema, entre las leyes, la ley trans y la ley de identidad de género, de autodeterminación de género, y una afirmación de un profesor de biología que dice que biológicamente hay dos sexos, aunque bueno, esas afirmaciones, como hemos dicho antes, es aproximadamente verdadera, pero solo aproximadamente, pues lo que cabría decir ante este conflicto es que César non es supragramáticos, es decir, que el César, el derecho, no está por encima de la biología y que el derecho no tiene fuerza de obligar para efectivamente interrumpir una regularidad natural, ¿no? Esa es la cuestión. Muy bien, Íñigo. Bueno, pues si podemos hacer quizá una serie de comentarios ante las intervenciones que hemos tenido, porque a raíz de lo que ha comentado Chema y has comentado tú, me han venido algunas cosillas
que creo que pueden ser interesantes, ¿no? Cuando hablabas ahora justo de derecho, la confrontación que ha hecho antes Chema también, ¿no? Es que lo que pasa con lo que le aplican a este señor Barrón, ¿verdad? O a cualquiera que tenga problemas en el instituto, o no sé si en la universidad también, no es el derecho penal, sino que es el administrativo. Pero bueno, esto yo creo que Chema nos lo puede aclarar mejor, ¿no? Que son las leyes que están preparadas en educación, en la ley de educación concreta. Y entonces yo creo que hay, vamos, que es diferente el derecho Pero administrativo. lo que quiere decir Jorge Hecho con esto de César no en supragramáticos es que así como la fórmula clásica, ¿no? El César no puede cambiar el lenguaje, porque el lenguaje es una Ya, ya. tecnología en marcha, etcétera. Aquí el derecho, no ya estas leyes, sino incluso la propia Constitución o lo que se quiera, o los derechos humanos o lo que se quiera, no puede cambiar, no tiene fuerza para cambiar, porque no, por razones obvias de inconmensurabilidad entre las categorías, una regularidad biológica. Es decir, una identidad sintética biológica, eso no, es inamovible, vamos. A eso iba, pero después, que me parece que estás introduciendo ahí un tema que es el que puede ser el del diálogo posterior. Vamos, que me parecía que el colofón de lo que acabas de volver a decir ahora da pie para decir muchas más cosas, ¿verdad? Pero antes quería comentar esto que le he dicho a Chema, bueno, que ya me dirá algo si eso, y algunas cosillas que me han llamado la atención de lo que has dicho. Yo recuerdo cuando estudié parentesco, cuando estudié antropología, hace ya muchos años, que había, lo que has dicho tú lo recordaba, según lo ibas diciendo, y no sé si habrás leído entre los indios también, esto ya sí que son bárbaros, por lo menos en la terminología, ¿no?, de los padres de la antropología, ¿verdad? Hay en algunas tribus, definidos, bueno, oralmente, por supuesto, o teniendo un estatus social más o menos definido por ejercitarlo, distintas sexualidades. Lo que pasa es que no recuerdo qué tribu o qué tribus eran las que había. Y también te quería comentar que lo que has señalado también, ¿no? De estos jóvenes de Melanesia o de Polinesia, ¿no?, que comentabas. Y me he acordado de Platón, no del banquete, me he acordado del Lisis, de memoria, cuando Platón defiende la economía amorosa, el hecho de ir con jóvenes no niños, no, cuando se habla de pederastia no se está hablando de ir con niños pequeños, sino con jóvenes, ¿no? Jóvenes efebos, o cercanos a los efebos, ¿no? Que es conveniente, pues, tener relaciones sexuales. Por eso precisamente creo que el argumento de Platón es economía amorosa, me parece recordar. Igual, vamos, estoy casi seguro. Bien. Bueno, has introducido también otros temas. Antes de ese último, también podríamos hablar de lo que cuenta la Butler, ¿no? Esta señora con la ideología queer, que para expresar estas diferencias, ¿no? Para poner el acento en el género, pues va a buscar argumentos psicológicos del psicoanálisis, sobre todo del Lacan, ¿verdad? O también políticos sociales de estos posmodernos que hacen tándem, que son Deleuze y Foucault, aunque sobre todo hablan de Foucault, ¿verdad? Cuando hablan de lo positivo, lo necesario que es para acabar con las sociedades de poder, el hecho de que se den estas microrevoluciones, que yo creo que cuando escriben sobre estas cosas, Foucault y Deleuze, pues no están hablando de los queer, están hablando de los feminismos y de la lucha por la paz, ¿verdad? Pero que se ajusta perfectamente a lo que está hablando, a la doctrina queer. Por eso los que defienden estas teorías, ¿no?, del género, de que los transexuales también son género y tal, pues tiran, ¿no?, de esta nematología expresada ya por estos autores posmodernos. Bien. Bueno, pues a lo que vamos, nada, sin más preámbulos, en relación a que el lenguaje no puede cambiar los géneros, que es tu última frase, pues totalmente de acuerdo, ¿no? Normativizar la lengua, además normativizar la lengua, o sea, porque tratar de hacer, de cambiar el sexo por los términos, utilizando la ideología de género, transponiendo en donde pone sexo, poniendo género. Pues esto se ha tratado de hacer desde muchas instituciones españolas, no solo políticas, incluso me parece recordar que hace unos años, y de
esto hay un artículo en la prensa que leí hace unos días en el ABC, yo creo, un diálogo entre Albiac y Bueno, en la que dicen cosas interesantísimas, porque resulta que incluso en la academia de la lengua, pues hay un grupo de académicos que llaman al lenguaje, a la lengua española machista, y que tratan de normativizar, o sea, de transformar los sexos mediante el lenguaje, lo que decía César, tu cita de César, ¿verdad? Bien, bueno, y esto desde instituciones, pero ¿qué es lo que tratan de hacer? Pues los colectivos feministas y los colectivos queer, pues tratan de imponer normas y, joder, y el lenguaje no se puede normativizar, ¿verdad? El lenguaje es algo que es por el uso, ¿eh? El lenguaje se transforma por el uso, no porque alguien venga y trate de decir cómo son las cosas, que los hombres tienen, vamos, todas estas cosas que estamos siendo testigos ahora mismo, ¿no? De ponerles las as a las mujeres, las os a los hombres, incluso las es al neutro. Bueno, Todas entonces, estas... como el lenguaje es una institución, un conjunto de instituciones, está ya normativizado. Sí, Lo sí, que no se puede es alterar esas normas ajá. caprichosamente, ¿no? Porque entonces te pasa lo que les pasaba, que comentó muchas veces Gustavo Bueno, al personaje del Cratilo que decía que él llamaba al esclavo como quería, y decía Sócrates, no, porque entonces no te entiende. Claro que sí, exactamente. Sí, claro. Bueno, y otra cosa que dice, bueno, y te paso ya la palabra enseguida, Chema, es que esto, incidiendo en lo que se denominó hace unas décadas la guerra de los sexos, ¿verdad? Que las mujeres, en general, el feminismo, ¿no? Ahora ya no vamos a hablar del movimiento queer, sino del feminismo, se sienten subyugadas, en la línea de lo que comentabas antes, Íñigo, subyugadas por el hombre, ¿verdad? Eso, hay una especie de explotación y esa explotación se expresa también en el lenguaje, que el lenguaje es el lenguaje hecho por los hombres. Y esta cuestión ha incidido en ella Gustavo Bueno al mencionar a este autor soviético que le paró los pies Stalin, que era un tal Marr, ¿verdad? Marr decía que los lenguajes de las sociedades pues, más desarrolladas, bueno, el propio ruso, el inglés, el español, es el lenguaje de los vencedores y entonces que había que procurar destruir el lenguaje de los vencedores de tal manera que se expresara un nuevo lenguaje pues igualitario, vamos a decir, o el lenguaje del género humano. Si hay clase universal, tiene que haber un lenguaje universal que sea de esa clase universal. Bueno, pues Stalin se dio cuenta de que, como ya pues, se había percatado de que las cosas no eran como en teoría había expresado Stalin, sino que lo que tenía era un imperio que tenía que defender y ampliar, y ese imperio precisaba de una lengua que la hablaran todos, pues entonces le para los pies a Marr y muchos autores, al parecer, en esos años 50, incluso alabaron y aplaudieron pues esta actitud, ¿no? de Stalin, ¿no? Y eso mismo que estaba pasando con Marr en los años 50 es lo que está pasando ahora con el lenguaje. El Ministerio de Igualdad está tratando de transformar el lenguaje porque es el lenguaje de los machos. Y entonces hay que hacer un lenguaje pues, que sea de todos igual. Bueno, pues que te paso la palabra, Chema. Bueno, que se está haciendo más compleja la discusión porque uno de los aspectos de lo que dijo Íñigo es que hay más contradicciones de la que decía yo. Él estableció la contradicción entre la biología y el lenguaje, que es otra contradicción más. Ahora acabáis de meter, introducir un elemento que yo lo tenía en la cabeza, pero no lo había sacado a relucir, que era el mismo, es el papel de los hombres para normalizar un lenguaje machista, ¿no? Eso sería, digamos, la tesis clásica del feminismo de los últimos 30 o 40 años. Digamos, el hombre explota a la mujer. Está derivando por aquí la situación y tenía que haber intervenido también alguna mujer en este programa para introducir su punto de vista. Entonces,
el lenguaje es una de las facetas más en la que, no solamente en el aspecto sexual, en la que el hombre o los hombres dominan y esclavizan a las mujeres. Ya no es la clase capitalista que esclaviza a los trabajadores, ahora son los hombres los que esclavizan a las mujeres. El problema es que esta dicotomía que se produce últimamente entre los grupos esos de Kir y de todo esto, pues claro, hace más compleja la situación, porque precisamente ese feminismo partía del dimorfismo sexual. Ahora ya no cuenta, para otros no cuenta el dimorfismo sexual. Es un elemento, digamos, anecdótico. Lo que cuenta es, digamos, el elemento psicológico, subjetivo, el M2, ¿no? Lo que cuenta, no el M1, el M2, en cuanto desde el punto de vista de la ontología del materialismo filosófico. Entonces eso está generando choques que vimos en el plano político, lo vimos ahora estos días con la aprobación de estas leyes, pero que ya se explicitó en la calle en enfrentamientos reales, pero ya desde hace por lo menos 2 años entre esos dos tipos de planteamientos. Digamos, ya está desbordando el aspecto jurídico formal, está siendo desbordado, porque ya yo no sé describir en términos de lucha de sexos qué es los movimientos estos LGTBIQ, etcétera. No sé describirlos en términos de lucha de sexos, pero sí plantean una nueva contradicción entre todos estos. El problema es, desde el punto de vista jurídico, es hasta qué punto digamos, la normativa se ajusta a la realidad social y la normativa positivista de las leyes estas, y hasta qué punto esta normativa de estas leyes se ajusta a la Constitución. ¿Es necesario cambiar la Constitución? O, como antes yo decía, la Carta de Derechos de la Unión Europea, que también recoge el aspecto ese de la educación que debe ser vigilada por la familia, o que la familia tiene derecho a controlar qué tipo de educación se da en los aspectos morales, y de ahí que entra en juego la discusión de moral y política. Pero también es moral y política, moral y derecho, entran en juego en esto. Estas cuestiones de pluralidad de sexos, de más de 2 sexos, estas en alguna forma no son, se me está pasando la idea de lo que quería decir, no son materialmente políticas, pero se transforman en formalmente políticas en el momento en que se introduce una norma que establece esa posibilidad. Ahora bien, esta discusión entre lo formal y lo materialmente político es otra fractura más que tenemos delante y que hay que resolver. En alguna forma, digamos, hay una batalla fuerte por parte de los grupos estos, que serían en España la parte que está en el ámbito de Podemos, mientras que hay otros grupos sociales distintos donde, por ejemplo, curiosamente, en el profesor le defiende una asociación de juristas cristianos que están teniendo la misma posición, aunque que tienen las feministas clásicas, el dimorfismo sexual. Y entonces resulta que está cambiándose la discusión pública, en el campo público está teniendo una modificación. Esto último que acaban de decir, que acabas de decir, el tema de la lengua, acaban de denunciar un cartel del Ministerio de Igualdad porque emplea términos que no existen en el diccionario, en la lengua española. Está planteando una cuestión, pero a mi manera de ver bastante de fondo, que está siendo combatida en plan guerrilla urbana, por decir así, por llamar la actitud del
del profesor este y la actitud de esa asociación de abogados cristianos. Ahora, hay un debate como este que estamos haciendo aquí nosotros, hay un debate en la esfera pública española sobre este tema. Me da la impresión de que no hay un debate serio, ni siquiera en las Cortes tampoco, en el Parlamento. No hay un debate amplio. De hecho, una de las cuestiones que se adujo en las leyes estas es que no intervenían especialistas técnicos en la cuestión para expresar la diferencia entre el César y el idioma, ¿no? No intervinieron. ¿Qué es lo que se puede hacer aquí o en qué ámbito hay que plantear la discusión? Yo en este momento estoy confuso porque veo muchas contradicciones, que cada una de ellas es una contradicción sustantiva, ¿no? Entonces, no sé si recordáis, por último anoté aquí, cuando antes estaba hablando Íñigo, me estaba acordando de la novela de Curcio Malaparte, La piel, lo de aquellos aviadores alemanes que estaban en una fiesta y resulta que, mejor dicho, unas damas de muy buen ver que estaban en una fiesta que cuando llaman que hay una alarma militar se transforman en unos enérgicos luchadores por Alemania, ¿no? Pues puede ser eso, no sé. A ver si aclaráis alguna de estas cosas que estaba diciendo yo. Pues Íñigo tiene la palabra. Sí, muy brevemente, no. Enlazando con lo que decía también Chema ahora mismo. No, luego es muy interesante lo que hemos dicho del lenguaje, creo, pero cuando he invocado la sentencia esta de César non supragramáticos, el latinajo este clásico, lo hacía análogamente, como una analogía. Quiero decir que en este caso Sí, sí. no tanto acerca de la gramática, que es una categoría que está normativizada, quiero decir, efectivamente el César, César, quiero decir, el poder político, vamos a decirlo así, no puede cambiar las normas gramaticales. No puede cambiarlas, porque las normas gramaticales tienen sus inercias propias, explicables por el uso, efectivamente, pues por la sociolingüística o por lo que sea, y no, el César no puede cambiarlas, en principio, vamos. Pero yo más bien esto lo decía análogamente, igual que el César no está sobre los gramáticos, tampoco está sobre los biólogos, por así decirlo. Entonces, un parlamento democrático que apruebe con toda la legitimidad democrática, vamos a decirlo así, ordinaria, interna al sistema jurídico axiomático de suponiendo que sea un sistema axiomático, es mucho suponer, no puede cambiar un teorema biológico, por ejemplo, como no puede cambiar un teorema trigonométrico, ¿no? Esto lo vemos todos, ¿no? Quiero decir que sería absurdo que sacásemos una ley en un parlamento democrático con todas las garantías democráticas habidas y por haber, en el que nos dediquemos pues queda abolido o declarado nulo el teorema de Pitágoras o el teorema de Apolonio. Eso no se puede hacer, sencillamente. Y tampoco un teorema termodinámico y tampoco un teorema biológico. Entonces, en la medida en que efectivamente el profesor Barrón esté enunciando una regularidad de orden biológico, científico, natural, pues entonces el César no está por encima de eso. Eso es lo que quería decir yo, ¿no? Esa es la analogía. El César no está por encima de eso. Salvo que nos situemos en una nematología filosófica en el fondo, por supuesto, una ideología filosófica, una doctrina, que yo creo que es la que presupone por vía del ejercicio pues organizaciones políticas que merecen, voy a curarme en salud, todos mis respetos, como pueda serlo el partido político Podemos, ¿no? Partido político que yo diagnostiqué hace algunos años, y creo que con razón humildemente, ideológicamente en el siguiente sentido, en que sus raíces no son marxistas, ¿no? Que va. Sus raíces filosóficas son más bien franciscanas, son franciscanas. Cuando digo franciscanas me refiero a la metafísica franciscana medieval. Sí, a la cabeza. Al intelectualismo, quiero decir, al voluntarismo, a la teología voluntarista de los franciscanos y de los agustinos, que contrastaba enormemente la Edad Media pues, con la teología intelectualista de los dominicos, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué me acuerdo de estas disputas? Bueno, como se sabe, San Tomás de Aquino, por poner un ejemplo prominente, considera a Dios como el ipsum intelligere subsistens, por ejemplo, ¿no? Es decir, como
como intelecto. Enfatiza sobre todo entre los atributos Dei el intelecto. Sin embargo, Duns Scoto y otros, con raíces en San Buenaventura y por supuesto en San Agustín, más bien enfatizan otro atributo divino, la voluntad, ¿no? La voluntad. Aunque por supuesto esos atributos en general, en el contexto del doctrinal ordinario de la teología escolástica, se supone que no son tampoco separables, porque Dios es una unidad de simplicidad, pero en fin, lo que se quiera, ¿no? Son separables para nosotros, pero no en sí mismo, ¿no? No son separables quad se, pero sí quad nos. Pero sin embargo los franciscanos enfatizan más bien la voluntad. Y entonces, este debate tiene mucho interés. ¿Por qué? Pues porque, de acuerdo a la metafísica franciscana, frente al atomista, la omnipotencia divina es de tal naturaleza que Dios lo puede hacer todo, literalmente, cosa que San Tomás de Aquino dice que no. San Tomás de Aquino dice que hay un chorro de cosas, por así decirlo, que Dios no puede hacer. Dios no puede hacer que un triángulo euclidiano normalito tenga los ángulos internos sumados sumen más de 180 o menos de 180. No puede hacer eso Dios, porque sería contradictorio. Dios no puede hacerlo contradictorio. Dios no puede hacer que un hombre nazca con 41 años, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque entonces ¿dónde están los 41 anteriores, ¿no? Dios no puede Dios no puede crear una sustancia sin accidente. ¿Por qué? Porque si la ha creado es porque tiene el accidente de relación de creador a criatura, etc. Hay muchas cosas que Dios no puede hacer según Santo Tomás, aunque sea omnipotente. Esto es lo interesante, ¿no? Es una especie de contradicción en el sistema atomista. Porque claro, eso es una omnipotencia limitada. Es una omnipotencia que no es omni, sencillamente. Dios no lo puede hacer todo. Ahora, según Duns Scoto, sí. Y todavía más según Occam y según Descartes, donde Dios puede hacer incluso lo contradictorio, puede violar todas las leyes matemáticas, crear otras nuevas, hacer rectángulos, birrectángulos, triángulos birrectángulos que tengan dos ángulos de 90 grados y el tercero no lo sabe, en fin, lo que se quiera. Y entonces, esto, si lo traducimos a la ideología ambiental de nuestro tiempo, pues naturalmente la ideología ambiental de nuestro tiempo, por lo menos en la sociedad política española, en general no es una ideología teísta. Eso naturalmente que no, vamos. No es una ideología teísta. Pero es una ideología en la que este papel, digamos, socialmente importantísimo de la ideología teísta de la Edad Media, bueno, de la Edad Media y de todo el antiguo régimen hasta el siglo XIX, ¿verdad? Ha sido sustituido, pues, ¿por qué? Pues por el fundamentalismo científico, por un lado, y por el fundamentalismo democrático, por otro, y por otros fundamentalismos. Los fundamentalismos religiosos están de capa caída en España en general, aunque por supuesto tienen ciertas resistencias en entornos como el entorno que está defendiendo el profesor Barrón, por ejemplo. Pero en general están de capa caída. Los fundamentalismos socialmente ascendentes son otros. Y resulta que efectivamente, mientras que el fundamentalismo científico yo creo que está recuperando, o por lo menos heredando, un sistema de coordenadas ideológicas muy similares o por lo menos muy análogos o coordinables con las del intelectualismo tomista, ¿no? Sin embargo, en el caso del fundamentalismo democrático, yo creo que más bien lo que están heredando es un sistema de coordenadas ideológicas más parecidas a las del voluntarismo franciscano, según las cuales no hay Dios, por supuesto, sino el pueblo hipostáticamente considerado también como si fuese Dios, exactamente igual, el mismo tipo de hipóstasis. El pueblo, por su propia voluntad democrática, puede decidirlo todo, incluso lo que sea contradictorio, por ejemplo, lo que es biológicamente contradictorio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista del voluntarismo democrático, del fundamentalismo democrático, el César sí que está por encima de los gramáticos, muy por encima, porque las leyes de la biología pueden borrarse de un plumazo porque lo diga una ley, por ejemplo, pero eso no es así, eso en el fondo no es así. ¿Por qué? Porque el derecho y la biología son categorías inconmensurables, soberanas en su campo, sobre todo la biología. Y entonces, tú no puedes firmar una ley diciendo aquí todos tenemos derecho a tener el mismo color de ojos azules, por ejemplo, suponiendo que los ojos de color azul sean un atributo socialmente, antropológicamente deseable por razones que tengan que ver, pues se me ocurre, por la selección sexual o por lo que sea. Entonces, en España, por ejemplo. Entonces resulta que todos tenemos derecho a tener ojos de color azules. Sí, coño, tú puedes poner eso en la ley, pero luego la concentración de melaninas y lipocromos que están codificados por la herencia mendeliana, eso no va a cambiar porque pongas eso en la ley. Y entonces, pues eso es un poco lo que yo quería decir. Sí, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, que precisamente era sin haberlo planteado yo explícitamente, estaba implícito en
en lo que decía antes. Entonces ahí ahora la batalla que estamos asistiendo es que digamos, una izquierda de la cuarta generación de la izquierda, por decir así, está siendo desbordada por una izquierda fundamentalista que está sujeta a estos principios del voluntarismo divino. Dios no tiene leyes que le obliguen a hacer una cosa, y Dios aquí es el pueblo que toma las decisiones que quiera, ¿no? Y paradójicamente no tiene una réplica ideológica por parte de las generaciones de la izquierda alineada. Entonces, pero tampoco, yo antes estaba diciendo que hay como una guerra de guerrillas, porque son esta persona individualmente, hay esa asociación, sí, pero tampoco no se ve que haya el gran debate generalizado, por ejemplo, en los medios académicos sobre esta materia. En alguna forma, todo el mundo tiene miedo de que le caiga al mismo digamos, un dictat parecido a este, porque en el fondo yo estoy pensando que en este caso concreto que estamos discutiendo, los alumnos, ya lo insinué antes al decirlo, fueron movilizados por alguien, bien por sus padres o bien por profesores del centro, porque además es lo que ocurre, digamos, la experiencia personal que tengo yo, ocurre eso, es decir, los alumnos, salvo que los alumnos lo hagan por un intento de presionar, a chantajear a un profesor para conseguir buenas notas, que pueda haber un líder interno entre los alumnos que haga eso, pero si no es una fuerza exterior. ¿Qué pasa? Que en este momento el ambiente, digamos, el caldo de cultivo está dominado por el voluntarismo ese, que es el de la izquierda fundamentalista, donde no hay límites legales a cualquier decisión de estas. Es más, el que trate de poner eso está siendo arrasado, como se está viendo, y el miedo que se está imponiendo en la sociedad. Y ya digo, antes había dicho, aquí en Asturias hubo hace 2 años un enfrentamiento entre digamos, algunas de las feministas clásicas de la línea de PSOE, alguna de ellas conocida por ser catedrática de filosofía política, ¿no? Pues, Valcárcel, ¿no? Sí, fue contestada en una conferencia que dio, que se le subieron al estrado feministas del grupo de esos grupos feministas que andan alrededor de Podemos. Y paradójicamente no hay una batalla dialéctica entre ellas, es decir, no hay una discusión de cuáles son los fundamentos de sus posiciones. La discusión se pone en el campo de las decisiones políticas, en el campo conjuntivo, ¿no? Por decir así. En la capa conjuntiva es la discusión. Pues no sé, vamos. Yo creo que esa dialéctica de la que estás hablando, esa inconmensurabilidad entre esas dos versiones del feminismo, yo creo que eclosiona, conjuntivamente se puede representar, creo yo, muy bien, o parece ser, ¿no? Por lo que yo tampoco soy un experto gobernólogo, ¿no? Pero por lo que leo en la prensa y veo en la televisión, se puede representar en las cabezas de 2 ministras, ¿no? Muy ilustres. Una es Carmen Calvo, al parecer, y la otra es Irene Montero, ¿no? Claro. Bueno, de eso quería ahora hablaros yo, si me permitís, y como ya lo habéis introducido vosotros, igual con este tema ya casi podemos cerrar, porque ya llevamos 1 hora, ¿eh? Seguimos hablando de esto con lo que lo que estáis justo ahora diciendo era porque creo que precisaba cierta aclaración, porque estábamos moviéndonos en unas ambigüedades que quizá en los que nos van a oír se despistan un poco, porque hemos hablado de la lucha de los sexos, hemos hablado del marrismo ese, ¿verdad? Antes, y entonces teníamos aquí 2 sexos que se les llama géneros, siendo sexo, como ha explicado ya antes Íñigo, una cuestión biológica, y género, pues una idea muy,
muy diferente, pues que tiene una trayectoria muy distinta, ¿no? Desde la filosofía clásica, ¿no? Los géneros, las especies en toda la Edad Media. La idea de género es una idea que solo ahora y por intereses, pues se ha puesto en el lugar de sexo, ¿verdad? Bien, pero claro, dos géneros. Las feministas tenían en mente la lucha, es una lucha de género, pero solo hay un género diferente, que es el de los hombres. Y la ley de género, que la tenemos ya desde hace ya años, es una ley de dos géneros, los hombres y las mujeres, los machos y las hembras. Y la ley de género va contra el machismo, o sea, contra lo biológico del hombre. No es un hombre que puede ser un hombre, pues, que tiene una carrera o que es eminente por cualquier cosa, sino que es un macho peligroso y asesino, ¿verdad? Y la ley de género va a por el macho, no a por dentro de la violencia de género en la familia, la inversa no se da. La ley de género no va a por las hembras, no, solo va por los machos. Y además es que la ley expresada ni siquiera le hace, no se le escucha al hombre. Cuando pasa un problema de género no se le escucha siquiera. Es lo que diga la mujer. Bueno, esto yo creo que lo sabe casi todo el mundo. Bueno, pero esta es una cuestión, la de los dos géneros. Pero luego está la ley que acaban de aprobar ahora, que es la diferencia que estáis marcando vosotros, la ley trans. Y las feministas que antes enfocaban al otro género para expresar sus derechos no reconocidos, ahora resulta que se distorsiona porque aparece otro género diferente, intermedio, intergénero, transgénero, que resulta que no quiere ser ni fémino ni masculino, ni femenino ni masculino, sino una cosa totalmente distinta. Y de ahí la discusión que hay entre la Calvo y la mujer de Iglesias, la señora esta, ¿cómo se llama? Nunca me acuerdo. Montero, bueno, a Montero, ahí está el follón. Y es porque... Y además es que las feministas yo creo que ahora lo tienen mucho más difícil porque como es una ideología tan potente que está penetrando de la manera que ha penetrado, que acaban de aprobar esta ley, tienen un enemigo mucho declarado, un enemigo declarado mucho peor que los hombres que la verdad es que no eran tan enemigos. Me parece a mí que no eran tan enemigos como se quiere hacer ver. Bueno, pues esta era la cuestión que yo creo que sí ameritaba aclaración porque estábamos, pero ya casi lo habéis hecho vosotros, ¿no? Pero por ponerla ya encima de la mesa y si os parece bien, os doy la palabra a los dos y si lo consideráis oportuno, cerramos con lo que digáis. Yo tengo una aportación más a lo que acabas de decir, que es lo siguiente. Claro. Hubo una consulta a la Academia de la Lengua y la Academia de la Lengua fue contraria incluso al título de la ley a emplear la palabra género, porque precisamente en la lengua española género y sexo son dos cosas distintas. Yo, el ejemplo que ponía siempre, que tenía un amigo marmolista, ¿no? Entonces el género era neutro aquí la palabra, pero la persona tenía sexo masculino, ¿no? Entonces no tenía... no tenía sentido. Entonces, las contradicciones de la ley de violencia de género ahora se ponen más de manifiesto con esto de la ley de transgénero, porque claro, el problema está en que antes se suponía que era un hombre, pero ahora puede ser otra persona la que ejerza la violencia. Entonces, la distinción esa que hacía en la academia no entraba en los aspectos lingüísticos y no entraba en los aspectos prácticos, porque es lo siguiente. ¿A qué se llama violencia de género? A que un hombre, Manolo, que sale de su casa y dice a la primer mujer que vea le doy una paliza. Es lo mismo que Manolo sale de su casa y dice, si encuentro a Pili que me hizo esta jugada y que ahora está con otro y tal, le doy una paliza. Es lo mismo uno que el otro. Violencia de género, porque en el primer caso está teniendo violencia por una mujer por ser mujer.
En el segundo caso está teniendo violencia con una mujer porque tiene un conflicto personal con ella. ¿Qué pasa? Ahí se dice que hay que digamos, estructuralmente los hombres tienen, digamos, una potencia física superior y una situación de dominio sobre las mujeres, y en consecuencia se supone, y esto es una presunción juris et de jure que se decía, es decir, que no admite prueba en contrario, de que tiene una capacidad de ejercer violencia sobre la mujer que la mujer no tiene para ejercerla sobre el hombre. Esto fue rechazado por multitud de mujeres juristas, empezando por juezas, y compañeras mías abogadas y tal, se negaban a llevar este tipo de asuntos. Ahora no sé lo que harán. Pero claro, ahora se ha dado un paso hacia adelante con una pluralidad de situaciones que crea conflictos ya mucho más graves, no solamente aquí, sino en cuestiones, el conflicto de la norma, la biología y la sociología que explicaba antes Íñigo. Es decir, los equipos deportivos, habrá que hacer los clubes deportivos, en sus equipos tendrían que tener mezclados hombres y mujeres, un equipo de balonmano mezclados hombres y mujeres, en una carrera de relevos de 400 metros relevos o de 100 metros relevos, tienen que ir equipos masculinos mezclados hombres y mujeres en el equipo, y no puede competir solo de mujeres o solo de hombres. Son cuestiones que se va a meter la ley con este problema. No sé. ¿Qué pensáis vosotros? Y además con el mismo porcentaje, 50% de hombres, 50% de mujeres. 2 delanteros mujeres, 2 delanteros hombres, ¿no? Lo que sí ha pasado ya es que en el Festival bueno, pues, de San Sebastián han quitado la distinción entre actor y actriz en los premios, ¿no? En el palmarés. Sí. No lo visteis el otro día, sí. Entonces ya esto eso pasa en España. ya no va a existir. Sí, Sí. hombre, lo que ha Bueno, dicho... pues, cierras tú, Íñigo. Cierras tú, pues, con lo que digas y nos vamos. Venga, muy bien. Sí, qué responsabilidad, ¿no? Pues nada, 3 cosas simplemente, ¿no? Y que además están un poco desconectadas unas de otras, pero en fin, vamos a ver. No, lo que decía Chema, pues sí, el concepto de violencia de género, que también dio lugar a una ley ya anterior, pues es un concepto denotativamente claro, pero connotativamente ambiguo, oscuro y confuso. Denotativamente claro, ¿por qué? Pues porque si tuviéramos que hacer una definición deíctica de cuáles son los casos de violencia de género, pues muy claramente, ¿verdad? Todos los vemos todos los días en el telediario, por desgracia, etcétera. Entonces, denotativamente es claro, pero la ambigüedad es connotativa. ¿Por qué? Porque es un concepto, creo yo, que pasa un poco como lo que decía San Agustín con el tiempo, ¿no? Si me preguntan, no sé lo que es, pero si no me preguntan, lo sé. Porque si nos preguntan qué es la violencia de género, tal y como está definida, ¿no? La violencia ejercitada por hombres contra mujeres por el hecho de ser mujeres, parecería que esta definición, los legisladores que se la han inventado, pues no han pensado mucho en ella, porque si fuera así, este es un concepto vacío, creo, vacío, en el sentido de que no hay ningún caso de violencia, pero me atrevo a decir, pero ninguno. Hombre, salvo casos estadísticamente improbables, ¿no? De violencia ejercitada contra una mujer por el hecho de ser mujer. Esto haría falta que estuviese el ejercitador de esa violencia, estuviese psicótico perdido, ¿no? O lo que fuese. Más bien, las violencias y los asesinatos y tal se producen por causas muy concretas que no tienen que ver en general con el hecho genérico de ser mujer, sino con el hecho específico de ser tal mujer, de haber estado envuelto en tales incidentes o en tales otros, etcétera. Esto no quita ninguna gravedad al asunto, como crimen muchas veces horrendo, etcétera. Eso por supuesto. Pero el concepto está mal formado, creo yo, ¿eh? Con todos mis respetos para los que lo formaron, que aquí siempre hay que curarse en salud, porque digo estas cosas igual me cancelan luego, pero en fin, me parece que está mal formado. Y luego, entre la confrontación entre estas visiones del feminismo también es clara, ¿no? Porque ahora las feministas de la última generación, estas más en España identificaríamos más con la Montero, etcétera, con la Irene Montero, tienen claro, como este tipo de movimientos ideológicos en general muchas veces vienen también de Estados Unidos. Y en Estados Unidos la palabra género en España
lo que decía en español, vamos, en el español lo que decía Joséchu es muy cierto, ¿no? Género tiene una tradición filosófica, casi que nos remite pues, a la escolástica medieval y antes todavía al círculo de la escuela de Alejandría, etcétera. Y luego una tradición muy importante también gramatical, pero y últimamente asociada a estos debates sobre los sexos, ¿no? Pero en Estados Unidos esa palabra para referirse a lo que nosotros llamamos géneros, como géneros y especies, etcétera, es una, y luego está el gender, que eso se refiere más bien a lo de los hombres y las mujeres. Entonces aquí hemos hecho una traducción directa, etcétera, cuando en inglés hay dos. Y la han liado, sí. Entonces, la cosa es que en Estados Unidos, en el contexto de lo que llaman ahora las guerras culturales, las últimas pulsaciones del movimiento feminista han reservado un acrónimo bastante denigratorio que se llama TERF, contra las feministas de la vieja escuela socialdemócrata, aquí diríamos en España, ¿no? TERF significa Trans-Exclusionary Radical Feminists, es decir, las feministas que excluyen a los trans. Y es un acrónimo que tiene muy mala uva, quiero decir que es una especie de insulto. Y entonces las guerras culturales estas dan para mucho, porque están abiertas incluso dentro del propio feminismo, o incluso con mayor intensidad todavía. Y finalmente, lo que también me gustaría decir es que si el profesor Barrón ha buscado la defensa en el colectivo de abogados cristianos, pues los abogados cristianos supongo yo que tendrán interés en defender al señor Barrón por motivos bíblicos, porque en la Biblia se dice macho y hembra los crió. Pero que tenga cuidado el señor Barrón, porque el colectivo de abogados cristianos, que a mí me produce el mayor de mis respetos, seguramente estará cargado con sus propias premisas fundamentalistas de orden religioso, con el que tampoco se puede dar la vuelta a la esquina, pero bueno. Muy bien. Pues Chema, si quieres decir algo, si no, cerramos. No, la única cosa que vi, un vídeo del profesor ese Barrón que se proclama neodarwinista, quería excluir que le achacasen el diseño inteligente, formar parte de la teoría del diseño inteligente y se declaraba neodarwinista. Sí. Nada más. Supongo que como ha sido acogido por los abogados cristianos, para evitar que le asocien con... Claro, es eso. Pues muy bien, a ver si el don Jesús Luis Barrón, si tiene la oportunidad de oír y de vernos, pues a ver si le interesa lo que le hemos dicho. Y si no, pues nada, pues ¿qué vamos a hacer? A nosotros sí que nos interesaba, ¿verdad? Por eso nos hemos juntado, por eso hemos estado charlando del tema y con ganas de volver a estar con vosotros a tratar otros temas parecidos o diferentes. Muchas gracias por estar aquí y gracias a todos ustedes que nos van a oír dentro de poco, en el momento en que Marí tenga bien subir este programa a las ondas. Bueno, adiós y muchas gracias. Muy bien. Adiós. Adiós, amigos. Adiós. Hombre, Chema, ¿qué tal? Fenomenal. Me alegro, hombre. ¿Qué tal, Marí? ¿Cómo estás? Nos veremos en Santo Domingo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Chema? ¿Qué tal, José? Bueno, Marí, ya hemos terminado. Me ha quedado bien. Lo único que efectivamente, aparte de Marí, que está detrás de las cámaras, teníamos que haber traído una contertulia, porque es que sí. esto era museo, ¿eh? Cualquier feminista que vea esto, a nosotros tres hablando de estos asuntos así... Todos los machurrones están insultándonos, dirán. Se podía haber arreglado diciendo uno de nosotros al azar, en directo, que nos identificábamos más bien como mujeres o como... No sé. Bueno, amigos, tengo que ir a unos recados. Un placer. Hasta luego, igual. Adiós. Hasta pronto.